Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Quédate hasta el final porque hay mensajes de poder para ti, mi querido y mi querida Acuario. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles en este día de hoy a través del arcángel Gabriel. Defiende tus creencias, Acuario, y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree más en ti, Acuario. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Qué bonito, mira. Te dicen el día de hoy que creas mucho más en ti y que las cosas funcionan. ¿Listo? Cuando uno cree más en uno, no es que todo vaya a salir así perfecto como uno quiere, no, pero las cosas se hacen más fáciles y todo llega como más rápido podría ser o más acorde, las cosas son como más suaves. Bueno, te mandamos un abrazo también gigante, mi querido y mi querida Acuario, si te sientes tan inseguro o tan insegura en estos días. Vamos a utilizar las cartas de la baraja española haciendo 3 grupos. Puedes hacer 3 preguntas o una pregunta y responderla con una, con 2, 3 grupos de cartas. Como tú quieras, puedes asignarle a cada grupo una pregunta diferente, una pregunta distinta y te vamos a responder ya mismo. Si escogiste el grupo número 1, vamos a sacar 7 cartas. Vamos a poner estas cartitas acá. Vamos a sacar 7 cartas para ustedes en esta ocasión. Si escogiste la pregunta o el grupo de cartas número 1. Bueno, aquí me habla de varias cosas. Me habla acerca de sentimientos por este lado de acá me habla acerca del dinero. Mira, muy seguramente han tenido ustedes problemas y dificultades en estos días, pero son cosas que no van a afectar realmente la cuestión, la situación, la relación de ustedes. Si hay que replantearse ciertas cosas, han habido ciertas inseguridades entre ustedes dos, de problemas que aún no se han resuelto entre tú y tu persona especial. Es mejor resolver las cosas así, al 100%, no dejar como que palabras en el aire o que la otra persona suponga o que tú supongas. Si tienes dudas, preguntas. Y si tu persona especial tiene dudas, también que te pregunte para no quedar como con una piedrita en el zapato y no les permita avanzar bien. A la larga ustedes dos salen bien de cualquier problema, dificultad que tengas en este preciso momento. Mira, sí, o sea, es como que algo entre ustedes dos viene un poquito chueco, como que viene un poquito torcido, como que no se ha resuelto todavía esa situación. Hay cierto rencor, han habido ciertas peleas, discusiones, pero el amor triunfa entre ustedes dos. Bueno, si ya hablamos de cuestiones de dinero, también me dice que hay que replantear algunas cosas. Han habido inseguridades, sí, pero te dicen que es momento de esa mudanza te va bien, esa venta de esa casa también te va bien. Mm, Tal vez estás en un lugar donde tú ya no quieras estar. Te dicen que es un buen momento para independizarte también, que no tengas miedo, que no tengas temor de hacerlo. Tal vez lo hiciste en determinado momento de una manera impulsiva, pero no, eso es lo mejor para ti. Vas a tener mayor libertad y vas a tener como que posibilidades de ver algo diferente, algo distinto. Si tú tomas la decisión con tu pareja o tú solo, tú sola, de independizarte, sí seguir buenas relaciones con las personas con las cuales tú estás viviendo en este instante o con las cuales tú ya vivías y ya hiciste ese cambio, pero va a ser muy, muy bueno para ti, para ustedes. Eres una persona de unos sentimientos muy delicados, como muy eres muy sensible, mi querido y mi querida Acuario. Eres una persona que lleva en su vida, o sea, te sientes mucho por las palabras que te dicen, te sientes mucho por las cuestiones. Pídele a la divinidad que te ayude con eso, bueno, para que no seas tan sensible y que las cosas no te duelan tanto. Bueno, si escogiste el grupo número 2, vamos a sacar 7 cartas en este momento. Bueno, aquí habla de todo, aquí habla de sentimientos, habla de relaciones, de pareja. Si escogiste
Este grupo número 2 me habla acerca de una infidelidad, de una trampa, de alguien que no ha sido sincero contigo, de tal manera que no solamente ha afectado tu parte emocional, no, sino que también ha afectado tu economía, tus esperanzas que tenías con respecto a solucionar esa situación. La cuestión, si estás en una relación, en una pareja, comenzó por la parte sexual o están en la parte sexual que no funciona, que ha estado bastante distanciados ustedes en esa situación, mi querido y mi querida Acuario. Si estás, si la cuestión no es de pareja, sino es de relaciones, de algún trabajo, lo que pasa es que tú has tenido unas mejoras muy grandes con respecto a tu economía, trabajos o dineros que te han pagado, y hay personas queriéndote hacer la trampa y se han metido por el lado de tus sentimientos o por el lado de tu parte sexual. Mucho cuidado, mucho ojo con esas personas que solamente se arriman cuando tienes dinero y que se alejan cuando a ti ya se te acabó. Tú eres una persona muy, ¿cómo te digo? Que tiene muchas esperanzas en tu futuro y que cree mucho en la gente. Sí cree en las personas, pero cree más en ti, cree más en tu intuición y sé más, precisamente hablando de eso, más intuitivo, más intuitiva. No creas al 100% todo lo que la gente te dice, más bien sé moderado, investiga las cosas, no te digo que tampoco te vuelvas paranoico o paranoica, pero ser como un poco más, como un poquito más desconfiado. Lo que te decía antes, eres una persona muy, muy sensible y que reaccionas como muy fácil a las palabras. Por algo eres un signo de aire, ¿cierto? Esto te puede venir a ti de una manera positiva o de una manera negativa. Si escogiste el grupo de cartas número 2, vamos a sacar 7 cartas también, mi querido y mi querida Acuario. A ver qué te dicen en este día de hoy. Wow. Bueno, aquí también me habla acerca de problemas y dificultades, especialmente cuestiones de salud para ti, si es lo que tú estás preguntando, a cuidarte de tu parte de pulmones, de tu nariz, de tu garganta. Están algo delicados en este día de hoy. En cuestiones de relaciones de parejas, hay una persona mayor que ustedes o tu pareja es mayor que tú, alguien que no está jugando limpio, alguien que está jugando sucio y hay mucha necesidad de aclarar muchas cosas entre ustedes dos. Aquí hay una relación dispareja el uno como que depende demasiado de la otra persona y eso no es algo bueno, eso no es algo positivo. Hay alguien que si eres tú, mi querido Acuario, eres muy sensible, te repito nuevamente, a las palabras esa persona te ha ofendido, te ha herido muchísimo al corazón y tú como que en lugar de alejarte de esa persona, como que te acercas mucho más a esa persona, busca ayuda profesional para ese apego emocional que tú tienes, mi querido y mi querida Acuario. Hablando por otro lado, si lo que preguntabas era algo de dinero, hay ciertas desilusiones con respecto a un negocio que tú decías, pero te dicen las cartas, no te preocupes, viene algo mejor, algo diferente, pero lo que sí tienes que hacer es alejarte de las siguientes personas. Signo Géminis, Libra o Acuario. Aléjate de esas personas y fíjate más o hay una persona con una energía masculina bastante fuerte de signo Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, que, con quien tú podrías estar logrando esa libertad económica o esas ganancias económicas que tú tanto has querido. Pero también la palabra en esto es no seas tan ingenuo, no seas tan ingenua, ni con respecto al amor, ni con respecto a tu dinero. O sea, eres alguien demasiado noble. Es bueno sí serlo, pero no te pases porque las demás personas se aprovechan de eso. ¿Listo? Y no viniste a esta vida para que se aprovechen de ti, ni para sufrir, ni para llorar. Vinimos sí a aprender muchas cosas, a dar también mucho de nosotros, pero también vinimos a disfrutar, vinimos a gozar. Bueno, vamos a ver un mensaje especial para ti, un mensaje final de parte de los ángeles. Te dice, tu memoria guarda la justicia. Algo que a ti se te debe o alguien que fue malo contigo la va a tener que pagar. La va a pagar y fuerte. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.